sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Bueno, amigos, y la verdad que nosotros desde República Dominicana una transmisión pues maratónica, 15 horas de puro contenido, Retina Iberoamérica. La verdad que esto pues crea un antes, ¿no? Y un después para toda Iberoamérica, ya que estamos pues intentando sensibilizar y estamos intentando pues llevar un mensaje con todo lo que implican los problemas de distrofias de la retina. Y bueno, ya ustedes han recibido todo este contenido desde temprano, desde la apertura con Andrés Mayor. Yo quiero pues presentarles de manera ya formal a un gran equipo de trabajo que tenemos desde República Dominicana, desde la Fundación Sabios, Expertos y Genios y Retina Dominicana, que pues estamos intentando también pues aportar un granito de arena en todo esto que se está trabajando en pos de la inclusión, en pos de todo lo que tiene que ver con pues la discapacidad visual y por supuesto todas las personas que están afectadas con distrofias de la retina. Esta tarde vamos pues a tener desde República Dominicana a Pedro del Rosario y desde España a JJ. Vamos a estar hablando de cómo los medios de comunicación deben de incidir de manera efectiva en los términos, pensando en las personas con discapacidad visual. Quiero pues darle la bienvenida a Ángela Marzo, que es nuestra consultora, nuestra asesora en temas de transformación cultural, y es lo que queremos promover nosotros pues con este conversatorio, un tema de transformación en esta cultura que tienen los medios de comunicación a el utilizar términos que son básicamente en muchos casos ambiguos, en otros son los términos que no propiamente son adecuados o términos simplemente mal empleados. Yo quisiera, Ángela, pues de tu parte que nada, saludaras a toda la audiencia en esta transmisión de Retina Iberoamérica y que presentaras a nuestros invitados de hoy. Claro, pues con mucho gusto, Kerden, y siempre muy agradecida porque este tipo de eventos me encanta, pues porque nos permite de alguna manera compartir y apoyar con un granito de arena y desde nuestras trincheras todo este cambio que se está dando, ¿no? Y es una forma de alguna manera devolverle al mundo también todo lo que hemos recibido. Sabes que cuentas con todo mi apoyo y que desde lo que podamos hacer en lo que tiene que ver con cambio de cultura, gestión del cambio, transformación, pues siempre estaré ahí con ustedes apoyando. Excelente. Nosotros contamos hoy con Pedro Antonio del Rosario Rondón. Para toda la audiencia les quiero comentar que Pedro Antonio es licenciado en Educación Básica, que es máster en Ciencia de la Educación, mención Gestión de Estudios Educativos, con más de 20 años de experiencia en la docencia a personas con discapacidad visual. Actualmente dirige la coordinación de los maestros itinerantes del Centro Nacional de Recursos Educativos para la Discapacidad Visual Olga Estrella. Su objetivo profesional es garantizar el aprendizaje a todos los estudiantes ciegos y con baja visión del sistema educativo dominicano. Excelente por nuestra media isla. Lograr que el apoyo de los maestros sea de tal calidad que todos los estudiantes logren desarrollar las competencias curriculares establecidas para el grado que cursan. Una gran labor, Pedro Antonio. Muchas gracias. Así es, así es. Sí. Pedro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Satisfecho con esta jornada que ustedes han estado realizando, llevando informaciones a la población y asimismo, como dice
Ángela, cambiar cultura, que es Así lo es. primordial. Así es, queremos generar una transformación cultural en todo lo que es la percepción a nivel general. Y esa percepción, por supuesto, implica un proceso y un trabajo desde los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy día juegan un rol importantísimo, un rol pues elemental, ya que a través de los medios pues recibimos todo el contenido, toda la información que normalmente consumimos como espectadores. Hoy día el Internet es una plataforma donde puedes transmitir y lo estamos haciendo hoy día. Gracias al Internet estamos llegando a tantos países y logramos temas de texto, temas de audio, video, movimiento, interacción. Y hemos querido, pues, un poco compartir, Pedro, tu experiencia en el sector de la educación. Tú eres un hombre que se ha desarrollado haciendo aportes en materias de educación, pensando en la discapacidad visual. Y estos términos que queremos de alguna manera fomentar en los medios de comunicación son términos que ya en el sistema educativo pues se manejan de una forma muy clara ante los docentes. Sin embargo, el hecho de que los medios de comunicación transmitan un mensaje crea cierta distorsión, porque los padres de las personas con discapacidad muchas veces manejan los términos que escuchan en los medios de comunicación. Sin embargo, es un trabajo del sector educativo muy arduo, porque cuando en las clases, en los entornos educativos se transmite un mensaje, muchas veces los medios de comunicación pues transmiten otro, y es un poco de lo que queremos conversar con Pedro de Rosario. Tenemos también a otro invitado que es JJ Medina, no sé si se ha conectado. Estamos en ese proceso. Hola, buenas noches. JJ, un abrazo desde República Dominicana. Hola, igualmente. Vamos, JJ, de una vez a presentarte para poder generar y de una vez este impacto social a través de este conversatorio, fomentando pues todo lo que implica términos adecuados y cómo debemos tratar todos estos conceptos en beneficio de todas las personas con discapacidad visual. Bueno, pues muy bienvenido, Juan José Medina Macho. Juan José, gracias. Él es promotor del diseño universal y la accesibilidad sensorial, chef de profesión, qué chévere, especialista en distintos ámbitos de la restauración, llegando a obtener una mención de estrella Michelin. Actualmente colaborador de la empresa Punto Dis en el departamento, ¿era dónde? En el Departamento de Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos y Tecnologías Accesibles. Así es, correcto. La revista Iberoamericana de Turismo, inclusivo como uno de los 60 expertos más influyentes de turismo accesible en América Latina. Bienvenido. Así es, yo quiero hacer esta unión. Es un conversatorio que vamos a tener para toda nuestra audiencia, porque que quisimos mezclar la parte de la comunicación, yo soy periodista, la parte de la educación, con Pedro del Rosario, la parte de lo que es la discapacidad y la accesibilidad por parte de los tres, y la accesibilidad, por supuesto, sensorial, con nuestro invitado, pues Juan José Medina Macho, y esta parte del cambio de cultura que Ángela en su momento pues también podrá un poquito explicar de qué va ese cambio de cultura. Quiero iniciar contigo, Pedro, hablando de cómo tú descubres que tienes retinosis pigmentaria. Nosotros, los tres, tenemos retinosis pigmentaria y que quisiéramos pues que toda la audiencia pues conociera un poquito de esa experiencia inicial, de cómo Pedro se transforma en educador, pero iniciando desde esa historia de cómo inicia Pedro con ese diagnóstico. Comienzo desde el principio, a la edad de algunos 4 o 5 años, en el campo,
nosotros cosechábamos habichuelas. La habichuela negra yo la confundía o no podía establecer, no podía ver en la tierra, no podía verlo. Pero nada, eso nunca como le pasó por la mente a mi familia que yo tenía algún problema visual. Además, uno casi como que oculta esas cosas. De manera que la experiencia, cuando se da cuenta la profesora que yo no puedo trazar las letras bien, le comenta a la familia y entonces la familia me lleva al médico y dice, no, pero es que este chico tiene problema visual. Pero fue a la edad de algunos 16 años que me dicen, pero eso es retinosis. Yo tengo 57 años, seguramente era porque ellos no estaban tan adelantados en ese sentido para decir, solamente me englobaban como una persona que tenía problema visual. Sí. Excelente. ¿Tu diagnóstico de manera concreta? Sí, yo tengo retinosis pigmentosa. A los 21 años fue que una doctora especialista en la retina me dice, mira, eso es irreversible. Ve a la escuela, me da hasta una carta, que fuera una escuela nacional para ciegos. Y nada, estuve aquí en Santo Domingo, de allá de Punta Cana. Seguramente las personas que nos están escuchando conocen dónde es Punta Cana, que es la capital, Santo Domingo de Guzmán. Entonces, quedé aquí en la escuela y perdí la visión totalmente a la edad, así mismo, entre 21 y 22 años. Hay mucha gente ahora, Pedro, que va a querer conocerte, porque como eres de Punta Cana, van a querer acompañarte. Claro que sí. Vamos para allá. Mira, Pedro, terminologías que desde pequeño tú escuchabas y que de alguna manera entiendes que han ido evolucionando en torno a la discapacidad visual. Bueno, la evolución ha sido grande, pero existe todavía su confusión, porque a mí en mi pueblo me decían corto de vista. Pero aquí actualmente yo estoy coordinando con los maestros que dan el apoyo a los estudiantes que están incluidos, y el día 15 de este mes es el día del bastón blanco. Y había una persona que estábamos redactando para una nota de prensa. Sorpréndete. El bastón, símbolo de independencia para las personas ciegas y con discapacidad visual. Digo, primer error. Espérate, ¿qué tú estás diciendo con eso? Entonces después me lo quiere arreglar y me dice, símbolo de independencia para las personas con discapacidad visual y baja visión. Digo, pero ven acá, muchacha. El caso es que yo pude decirle que si ella engloba personas con discapacidad visual, ya está hablando de las personas ciegas y también está hablando de las personas de baja visión. Y ella, oye, tenía mucho tiempo y me dice, wow, ahora es que tú me has aclarado eso, porque no tenía ese conocimiento, pero también podemos abarcar otras personas más, como las personas sordociegas, si hablamos de la discapacidad visual. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido clara con eso, al momento de decir personas con discapacidad visual, para englobarlo a todo. Pero si queremos establecer la diferencia, entonces tendríamos que decir personas ciegas y personas de baja visión, que no son los mismos instrumentos que utilizamos. De eso seguiremos seguramente hablando. Excelente. Yo quiero darle el paso a JJ. JJ, la verdad que ya su presentación pues lo ha dicho todo. Tiene pues una experiencia importante. Fue chef inicialmente y pues ha quedado a raíz de la retinosis pigmentaria, ¿no? Con temas de ceguera total. JJ, esta historia, ¿cómo llega la retinosis a la vida de Juan José Medina? Pues sí, mira, a mí me sorprendió, digamos, los primeros problemas que sentí, que fue a los 35 años aproximadamente. Entonces, yo a los 35 años ya había rodado por el mundo, ya había trabajado en distintos países como cocinero, como chef y demás, y ya tenía montado mi propio restaurante en Barcelona. Entonces,
bueno, allí empecé a sentir alguna cosa extraña en mi vista, pero todavía no me afectaba seriamente porque fijaros que iba en moto, conducía moto todavía y automóvil, pero la moto, imaginaros, qué peligro es eso. Entonces, empiezo a tener problemas, me voy a un oftalmólogo, concretamente al mejor centro que había en Barcelona, que era el famoso Barraquer. Empiezan a hacerme unos estudios y efectivamente que tengo algo ahí, pero me dicen curiosamente que no es una retinosis. Digo, bueno, ¿y qué es esto? Dice, pues no lo sabemos, lo vamos a estudiar. Bueno, van pasando los años, 1, 2, 3, 4 años, y yo observaba, fijaros cómo me chequeaba yo mismo en mi vista. Delante de mi restaurante había un cine y cuando colocaban las grandes pancartas de la película con los créditos de los artistas y demás, yo me tapaba un ojo, leía con ese, me destapaba el otro, leía con ese y veía que no llegaba a toda la pancarta. Digo, bueno, pues aquí verdaderamente está pasando algo serio. Seguía pasando los años, ya 38, 39, y me diagnostica Barraquer una coroiditis central serosa, que no era una retinopatía. Bueno, pues curiosamente, lo que dice el doctor evidentemente va a misa porque entiende más que yo. Pues bueno, será eso, pero me dice, tú no te vas a quedar ciego nunca. Bueno, tuvieron un fallo garrafal porque fue un diagnóstico totalmente erróneo y equivocado. A los 40, 41 años, yo ya dejo el restaurante porque ya me veía con problemas serios. No cocinar porque sigo cocinando con mi ceguera, pero era por el peligro que ocasiona andar en momentos de servicio, en momentos de que tienes el restaurante lleno. Es un peligro porque es un estado de estrés total durante 2 o 3 horas y te la jugabas. Bueno, decidí vender mi restaurante y monté otro tipo de empresa un poco más adecuada a mis circunstancias y que yo lo pudiera controlar más. Y me fui a vivir a las Islas Canarias. Entonces, allí lo primero que hago es buscarme otro oftalmólogo. Y le presento toda la documentación del Instituto Barraquer en Barcelona. Mire, esto es lo que el diagnóstico que tengo. Dice, pues esto es muy extraño. Dice, porque yo a ti te veo una retinopatía. Tú tienes una... Lo que pasa que me dice el oftalmólogo canario, dice, tú tienes una retinopatía atípica. Y efectivamente era bastante atípica porque yo nunca he visto por el tubo. Yo siempre he visto bilateralmente. Y entonces, no sé si eso tenía ventaja o no, pero yo, por ejemplo, iba caminando y si había escaleras, al tener la visión bilateral, pues hacia abajo me encontraba las escaleras y las iba viendo, pero de frente me ponía el dedo delante del ojo y no lo veía. Bueno, pues este oftalmólogo, digamos que de pueblo, por decir algo, que no era del Instituto Barraquer y demás, pues es el que me diagnosticó lo correcto, que era una retinopatía atípica con visión bilateral. Y con todo esto, JJ, es interesante lo que cuentas, porque mira tu historia. Es decir, un oftalmólogo te da un diagnóstico que posteriormente pues, logras a través de otro diagnóstico pues identificar que no era lo correcto. Yo quisiera un poquito abarcar este mismo tema, esta misma historia en los medios de comunicación. Eso fue una sola persona que a ti te dio un mensaje que te pudo afectar de manera directa. Es decir, te afectó porque tú tenías seguridad de que ibas a seguir viendo durante toda la vida, ¿es correcto?
Así es, eso es lo que me dijo la eminencia y yo confié en ella, Claro. evidentemente. Pero ¿Cómo afectó posteriormente el segundo diagnóstico? sí, comprobé que no fue real, desgraciadamente, porque el segundo diagnóstico ya me dice, bueno, irás perdiendo suavemente la vista. Me hacía las típicas pruebas de fotocoagulación y demás, y se veía que iba avanzando la cicatriz, avanzando, y a los 5 o 6 años, o sea, yo a los 46 años ya veía muy poco, eso sí, luces y sombra y siluetas en movimiento, pero bueno, fue una gran decepción porque a mí 5 o 6 años antes me dijeron que yo no iba a perder la vista con mi diagnóstico, pero exactamente era erróneo y sí perdí la vista. Al día de hoy, pues ya no veo nada. Ya no ves nada. Pedro, paso un momentito con Pedro y quisiera preguntarte, Pedro, en el sistema educativo que tenemos actualmente, en todo el proceso de interacción con alumnos, ¿cuántos casos similares que recuerdes o si tienes alguna anécdota parecida que nos puedas comentar que haya afectado por un diagnóstico errado a algún alumno? ¿Tienes alguna información al respecto? Bueno, en este caso, nosotros al recibir al estudiante, lo primero que pedimos es el diagnóstico oftalmológico y esto nos ayuda a darnos cuenta cuáles son lo que son progresivos o lo que tendrán, ¿verdad?, su ceguera en un futuro. Eso hablando así, tomando en cuenta el diagnóstico. Y pudiera decirte que realmente cuando un médico acá determina la condición, yo he visto aquí, en el caso mío, que se juntaban hacían como juntas de médicos. Junta médica. Para ellos entonces determinar. Eso sí, yo puedo decir que en República Dominicana quizás no sean tan avanzados, por decir así, en aquel tiempo, pero sí ellos se apoyaban unos y otros e incluso se recomendaban. Por ejemplo, esa señora que determinó que era retinosis, ellos me dijeron que yo debía ir donde ella, porque ella era especialista en la retina. Y él se imaginaba que podía ser retinosis. O sea, tenía más o menos la idea, pero él quería que la doctora lo confirmara. Claro. Y asimismo con nuestros estudiantes, lo que hacen juntas médicas y entonces no pudiera contarte de una experiencia que haya sido... claro, que no has tenido alguna anécdota parecida en los estudiantes. ¿Cómo afecta? Yo quisiera abrir ya el panel, digámoslo así, y que identificáramos cómo los casos de mala información, los casos de términos inadecuados a nivel de medios de comunicación, a nivel de boca a boca también, pero efectivamente cuando un profesional, una persona que tiene un micrófono en la mano, que tiene una cámara de frente, que es escritor, tiene la potestad de dirigirse a una audiencia, ¿cómo ustedes, como expertos, como conocedores, cómo entiende que esto puede afectar directamente a los afectados, ¿no? ¿Cómo esto puede chocar dentro de los afectados negativamente? Bueno, yo puedo decirte, Kerner, que realmente afecta mucho. En el caso mío, me afectaba cuando decían que yo era ciego y yo podía ver algo. Entonces, yo he visto la experiencia como experiencia tengo de algunos estudiantes que son de baja visión y yo como persona ciega que le daba el apoyo, así mismo lo decían, profe, si usted quiere no venga al centro, vaya a mi casa. ¿Por qué? Porque como soy ciego, entonces los compañeritos decían que ya también él era ciego. Y entonces ellos entendían que no son las personas de baja visión, bueno, por supuesto, no son ciegos, son personas que se manejan con sus ayudas ópticas y aunque su diagnóstico algunas veces pronostica la ceguera,
pero ciertamente afecta mucho el hecho de que le identifiquen como persona ciega. Pienso que el trabajo que ustedes están haciendo, que es mayor la población de baja visión, cuando puedan potencializar todas las herramientas que hay posibles para manejarse una persona con baja visión y que no se le etiquete como una persona ciega, yo creo que hasta emocionalmente eso le ayudará a tener mejor manejo en la sociedad. Los términos, JJ, en tu caso, cuando estabas padeciendo de reducción, ¿no? de tu campo visual, ¿qué recuerdas en ese momento de los términos que se utilizaban y de lo que se debe utilizar ahora? Bueno, sí, el concepto a mí me cambió bastante que lo que dice Pedro, porque ya eres una persona adulta y quizás tienes menos complejos que un crío de 18, 20 o 22 años. Entonces no te acomplejas tanto, pero sí un poco te avergüenzas o te da terror o te da sobre todo, mirad, yo en mi experiencia, como a los 44 o 46 años, ya empecé a precisar de terceras personas para moverme, pues yo soy una persona que no tiene complejos. Sí que esto me afectó muchísimo, evidentemente, porque a esa edad tuve un año de meditación para ver lo que iba a hacer de mi vida y decidí tirar para adelante y demás. Pero lo que sí que me afectó bastante es que los que eran amigos o se denominaban amigos un poco ya empezaron a dejarte de lado porque como si les daba cosa ir con un cieguito al lado o a comprarte a una tienda o a la ciudad o a cualquier lado. Entonces yo no sentí este apocamiento que pueden sentir los alumnos de Pedro, porque entiendo perfectamente que con 20 años es distinto y uno se acompleja, o con 15 muchísimo más, que te llamen cieguito o que te digan, no, persona de baja visión. Pero yo ya les decía, porque uno tiene su amor propio y yo luchaba contra la baja visión, pero dentro de mí y hacia afuera, porque decía, no, que yo no soy ciego, que yo tengo un problema visual, ¿eh? Entonces yo tenía mi baja visión, evidentemente, y lo enfocaba así, pero le hacía entender a la gente que yo no era ciego, que yo tenía un problema visual y punto. Hace 25 años todavía la denominación de ciego o baja visión todavía no estaba así muy actualizada, digamos. Claro. ¿Cómo podemos sensibilizar a las personas que están trabajando en medios para utilizar los términos adecuados? Pues, ¿es para mí o no? Sí. A cualquiera, vamos, Pedro, dale. Ok. Bueno, mira, para la sensibilización es sumamente importante que esto se establezca la diferencia entre una persona ciega y una persona de baja visión. Porque en muchas ocasiones las personas videntes, ellos entienden que se sienten, timados o engañados. Porque de repente ven a una persona de baja visión con un bastón, el bastón blanco, el que identifica a la persona ciega, pero le ven que está caminando y que puede ver el celular y que puede evitar los obstáculos. Entonces, porque hay iluminación, con toda esa facilidad puede hacerlo, pero en los momentos oscuros necesita su bastón. Yo entiendo que entonces tendríamos que sensibilizar que existen personas ciegas que necesitan imprescindiblemente del bastón, pero que hay personas de baja visión que solo necesitan otro tipo de ayuda.
Y por supuesto que hay que tener su identificación. Exacto. Si te das cuenta, hay países donde ya se está implementando el uso del bastón verde para las personas de baja visión, pero es que eso es sumamente importante, que se establezca la diferencia entre personas ciegas y personas de baja visión. No es un asunto tanto de que pensar, bueno, eso sencillamente es por su complejo, no, es porque el trato debe ser diferente. Al ser diferente, usted no se siente como una persona que en todo momento necesitará la ayuda. Una persona de baja visión no todo momento necesita la ayuda, la asistencia de una persona vidente, pero la persona ciega también tiene su autonomía y su independencia, pero bueno, yo lo hablo por experiencia, casi siempre que me brindan la ayuda, yo la acepto, porque de verdad que aunque pueda hacer las cosas, me es más fácil si me ayudan, pero el de baja visión te pueden hasta presentar un bastón, te presentan literatura en braille, pero él no necesita eso. Necesitaría otras cosas. Vamos a aclarar un poquito el término baja visión, porque dentro de la baja visión hay varios renglones, varios niveles. Es decir, y sobre todo porque el tema de la retinosis, ¿no? Tiene un proceso de avance a lo largo de nuestra vida, ¿no? Todo el que padece retinosis pigmentaria pues está de manera constante teniendo cambios, evolucionando en su proceso de disminución visual. Entonces, ¿qué nos dicen a nivel general con estos niveles, Pedro? Ustedes, es decir, una persona con una baja visión, por ejemplo, como la que tuviste JJ, yo entiendo que tu proceso fue largo, Sí. porque desde los 30 años ya tú empezaste a experimentar 35, un proceso de disminución. 35. Uh-huh. Sí, empecé a experimentar y fue largo, 10 años. 10 años de transformación muy lenta. Vamos, 10 años no pasan tan rápidos, pero cuando te das cuenta, evidentemente te has quedado sin vista. Pero os voy a decir que el problema mío era tan atípico, que fíjate tú, a mí la noche me iba maravillosa. Yo por la noche recuperaba vista, porque lo que me deslumbraba y me aturdía era el sol. Y me sigue aturdiendo la luz solar. Yo tengo que llevar siempre gafas de sol. Sin embargo, cuando llega la noche me siento mucho más cómodo y cuando veía un poquito, veía muchísimo mejor que una retinopatía de lo que llaman normal. Y en cuanto a los identificadores que dice Pedro, yo os voy a decir la experiencia que yo tengo es fantástica en cuanto al PIN de solapa, al PIN a la identificación. Yo ando mucho en ferias y congresos y viajo bastante solo y demás. Y hace 3 o 4 años decidí empezar a ponérmela y al principio te chocabas con alguien y encima te echaba la bronca y te preparaba un escándalo. Y yo le tenía que decir, oiga, señor, disculpe usted, pero que no veo. Bueno, pues póngase usted no sé qué, no sé. Bueno, en fin. Y desde que estoy en aglomeraciones, sobre todo cuando hay mucha gente, me pongo el PIN, ahora tropiezan conmigo y me piden perdón, señores. Fijaros la diferencia de llevar una identificación. Y va fantástico porque, ya te digo, ahora piden disculpas y antes me echaban la bronca. Quiero también pues saludar a todo el equipo que pues en España ha creado este distintivo. El distintivo Baja Visión ha venido pues a generar un cambio importante en las personas con baja visión y exhortamos pues a todas las personas que tengan baja visión, por supuesto, a solicitar este distintivo y a utilizarlo pues en beneficio de su movilidad.
Estamos desde nuestra organización en República Dominicana, la Fundación Sabios, Expertos y Genios y Retina Dominicana, pues trabajando de manera importante para generar todos los procesos de sensibilización necesarios en beneficio de todos los que tienen baja visión y por supuesto también ceguera, que puedan pues ser identificados de una forma pues efectiva, ya que lo decía Pedro, es decir, en un momento determinado una persona con baja visión pues necesita utilizar un bastón, pero este bastón no implica que tenga una ceguera, sino que tiene que tener una movilidad y a raíz de la condición en la que se encuentra por su baja visión, pues el uso del bastón le genera autonomía. Y fíjate, Kerdeni, que desde el Aquí, punto de mira, vista... perdonadme, disculpad un momento, este es el identificador. ¿Está al derecho o al revés? Ángela, Sí, no, lo que pasa es que no se ve claramente, pero está bien.